Un viernes muy agradable, un clima rico, ni mucho calor ni frío. Tuvimos 2 semanitas de fuertes aguaceros, ya parece ser que la cosa se está calmando. Siempre hubo algunas calamidades en nuestro país. Qué bueno que están con nosotros en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Entre otras, tiene hablando a muchas personas de este programa. Mis amigos de Estados Unidos, para la semana entrante les tendremos sorpresas, ya nos van a poder sintonizar en vivo y en directo. Ya les estaremos contando la próxima semana cómo nos van a ver por el TDT, por DirecTV, por otras partes. Seguiremos creciendo, como dirían los paisas, songo sorongo. Sí, señor. O eso lo dirían los costeños, Lento, songo pero sorongo, firme. songo sorongo. Don Duber, ¿cómo me le va? Me complace tanto verlo ahí sentadito Y a eso tiempo, es sin, sin agite. José sí debe venir corriendo. Vamos a ver si Debe estar alcanza. en camino. ¿Será? Vamos a ver si alcanza. Doña Zenit Liliana. Don Nacho, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Quedé como triste ayer con su informe, Sí, cuente. porque definitivamente, hombre, estas obras de la Avenida 80 son muy necesarias. Corredor de la 80, sí, señor. Pero realmente se queda uno como pensando, y obviamente deben haber muchos especialistas detrás de todo el diseño y detrás de todo lo que se está planteando a futuro. Nosotros como periodistas es nuestra función, Sí. cuestionar, preguntarnos, sí, como decir, sí sirve. Definitivamente vamos a hacer los intercambios viales. Lo que tengo entendido hoy por lo que conversé, van a tener las pendientes necesarias para que pueda pasar un Metro Plus o buses eléctricos como se lo sueña la actual señor. administración. Sí. Ese es un proyecto de la actual administración. ¿Y a futuro qué? ¿Será Pues es que un proyecto que viene, Nacho, que se ha venido construyendo, e incluso recuerde que yo ayer les contaba que el alcalde mencionaba que habían unos diseños anteriores que no habían funcionado. Lo que pasa es que en esta administración se ha de pronto materializado un poco más del corredor del 80 porque llevamos años en el tema de diseño. Sí, entonces hemos escuchado que metro, que tranvía, que bus eléctrico, inclusive el alcalde de la ciudad de Medellín, recuerda cuando nos entrevistamos, ¿qué fue lo que nos dijo? Ese que va por el aire. Ah, el monorriel. Monorriel era su propuesta. Nos Alonso mostró, Salazar. Sí, nos mostró los renders. Bueno, y todavía no tenemos como nada cierto. Nacho, yo diría que lo único que tenemos cierto es que se van a realizar unos intercambios, que esos intercambios van a ser para el tema del transporte público en la ciudad de Medellín y que dependemos mucho, incluso lo decía el alcalde, y por eso yo ayer le preguntaba a Pinzón, es si se comprometen o no, porque él dice que de eso depende el futuro de que realmente se construya el corredor del tranvía de la 80 o se quede en un corredor, como ayer les mencionaba, que se habían destinado cerca de 80.000 millones de pesos para comprar unos buses que podrían ser para meterlos a la flota de Metro Plus, pero que también podrían funcionar para el corredor de la 80. Nacho, ellos mencionaban, que creo que fue un dato que no les di ayer, que se espera o se calcula, según el metro de la ciudad de Medellín, que sean cerca de 240.000 usuarios los que moviliza este sistema de transporte masivo, Nacho. Dice uno que por cómo ha ido avanzando y creciendo la ciudad, sin duda, todo este corredor de la 80 de pronto tendrá muchos más usuarios que se vayan uniendo al sistema dependiendo de cómo quede conectado, pero lo que usted decía, lo único cierto diría yo es que tenemos unos intercambios y que habrá que esperar qué pasa con ellos. Bueno, en todo caso, veremos obras en la ciudad de Medellín el año entrante. Entre enero y febrero del 2019 empiezan la ejecución de las obras. Este año no vamos a tener por allá. No las va a inaugurar el actual alcalde. Eso me parece bueno. Pero bueno, entre comillas, porque muchos hacen es para inaugurar. Entonces arrancan y se matan. No, el alcalde lo pensó, lo analizó. Bueno, esperemos que sea la decisión correcta, que a futuro tenga una gran capacidad de mover muchos pasajeros. Sí. El sistema masivo que esté conectado en toda la 80. Adicionalmente, es un proyecto muy ambicioso porque es de muchos kilómetros. Arranca ya en Campos de Paz y eso llega hasta la Terminal del Norte. Sí, señor. Bien largo, bien complejo. Bueno, don Germán Mendoza, gracias a todos. Y aquí nos dicen que no es lo mismo el programa sin el doctor Gilberto, todos no tengan la seguridad que sí es lo mismo, es un programa excelente. Ustedes se imaginan el doctor Tobón echando cantaleta aquí todos los días. Ay, ay, ay.
Germán Mendoza, a ver, yo ahora en la tarde le pregunté, cuénteme qué fue eso del doctor Luis Alfredo Ramos, que ayer pues algunas personas lo publicaron aquí en nuestro Facebook, pero yo no quise hablar del tema hasta no tener la noticia autorizada. Nacho, recuerde que la investigación continuaba a pesar de que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, estaba en libertad, pero ese proceso de él está pendiente de un fallo. Lo que se conoció ayer fue la ponencia de uno de los magistrados de la Corte. Esa ponencia recomienda lo que para él debe ser el sentido del fallo, que sería condenatorio y con una pena determinada. Se hablaba de 9 años, pero ojo que eso no significa que ya esté condenado el doctor Luis Alfredo Ramos. No es así. Eso lo tiene que decidir la sala. El resto de magistrados de la Corte Suprema definirá si absuelve o no absuelve, si acoge o no la ponencia del magistrado que presentó esa ponencia, y cualquier cosa puede pasar. Puede ser que al final los magistrados voten y decidan que puedes cerrar el proceso a favor del doctor Luis Alfredo Ramos, o por el contrario podría acatar esa ponencia y podría ser una condena distinta, o no sé, o menos o mayor, no sabemos. Pero el hecho es que no significa esa ponencia, que quede claro, que ya fue condenado el doctor Luis Alfredo Ramos. Todavía no. Falta la decisión de la Corte. Don Jonathan Villa, nosotros por lo general grabamos el programa, lo hacemos en directo entero. Tenemos un grupo de periodistas muy capacitados y muy profesionales que una vez terminado empiezan a revisar otra vez el programa y empezamos a despiezarlo, a poner esas partes que consideramos que son interesantes y no las liberamos todas el mismo día. Por ejemplo, hoy salió una tanda, mañana saldrá otra, pasado mañana, entonces vamos soltando. Hay veces, por ejemplo, programas como el del doctor Tobón generan mucho contenido, pueden salir 30, 40 notas. Tranquilo, sí va a ver usted esa parte de la que usted me hace referencia. Don Duber ayer la sacó del estadio, sacó a Juan Carlos Pinzón de la ropa. Muy buena pregunta, le dice don Carlos Alberto. Oiga, no, en verdad es que usted ayer sí le hizo ahí un pequeño análisis y mejor dicho, yo lo felicito. Qué bien como... Sí, es que hay gente que es muy inteligente y no necesita tanta experiencia. Y si no, entonces ¿cuándo entramos a trabajar? Sí, si no las personas... Algún día tenemos que empezar a trabajar, ¿sí o no? No lo contrato porque no tiene experiencia, no, se va cogiendo. Como dice Nacho el dicho, muchas veces los jóvenes nos niegan empleos por falta de experiencia, y ya cuando estamos muy viejos, pues nos niegan empleo por la edad. Sí. Tiene mucha experiencia. Sí. Entonces es eso, y la experiencia se adquiere es en el camino, uno metiéndose en las aprendiendo. cosas. Bueno, no, tranquilos que poco a poco aquí me están hablando que en Guatapé no se ve la TDT, que solamente RCN, que un poquitico. Bueno, en fin, tranquilos que ya la semana entrante poco a poco iremos dando nuestro mensaje a todo el país, llegando y llegando más lejos. Están preguntando por el programa del doctor Tobón de ayer. ¿De cuándo fue? Del miércoles. En YouTube aparece completo. Sí, en YouTube está completico. Ya está completico. No, me están preguntando ahora por una parte específica del programa y usted sabe que lo que hacemos es que vamos liberando las notas claro, poco a poco porque si no... Pero búsquelo en YouTube que ahí está completico. También. Bueno, señores, Dover, tiene noticias malucongas, me imagino. Sí, Nacho, pero bueno, ir a hablar es de la creatividad de los delincuentes, porque mire que en las últimas horas las autoridades lograron pues descubrir un cargamento de droga que venía camuflado en un vehículo siniestrado. O sea, iba en una cama baja, pues las personas nunca creyeron que las autoridades no se iban a percatar de que lo iban a requisar. Resulta que un guardia de la policía pues se percató y comenzó a desinflar una de las llantas. El olor de las llantas lo alertó porque dice que olía como a marihuana, y eso fue lo que los llevó a requisar más el vehículo. Allí encontraron 9 kilos de cocaína, 3 kilos de bazuco y 79 paquetes de marihuana tipo cripa que estaban camuflados allí en este vehículo que estaba siniestrado. Pues el vehículo venía para la ciudad de Medellín. Esto fue en Caucasia. El vehículo estaba sobre una grúa y pues nos dicen las autoridades que nunca habían hecho el descubrimiento de algo así, pues que son muy creativos, pero que nunca a las autoridades se les iba a pasar como por la cabeza
que un vehículo que estaba siniestrado pues pudiera llevar Yo estos diría que no elementos. se les pasó, alguien les No, tuvo que haber sí, dicho. eso muy sí, bien. pues A como uno que no se le tanta va a suspicacia no. A uno como se le va a ocurrir que en un carro chocado. Esa suspicacia no le llega a uno como tan Sí, así de la sí. nada. Sí. Por el olor. ¿Usted qué cree de Uber? ¿Usted que conoce como más todo eso? Sí, de todas maneras, pues, Yo le muy voy a creativo. decir, le voy a sí. hacer un comentario, pero primero, la mamá de Juan Alarcón, que vive en Palmira Valle y nos está viendo, su hijo le manda un saludo por intermedio de Nos Cogió la Noche. En Palmira Valle, Ve, mira. Mira. yo le voy a decir, vea, yo a veces me siento a ver ese programa que los gringos son una cosa de locos. ¿Cuál alerta aeropuerto? Pero antes de ese, ¿usted ha visto Preso en el extranjero? Sí. Entonces usted llega a empezar preso en el extranjero y usted al final, usted es pobrecito, ese preso, qué pecado. Llevaba 50 kilos de cocaína, pero qué pecado, como lo tiene en la cárcel. No. Y los gringos saben manejar la cosa, claro, van para el Ecuador o para Colombia o para Perú, los cogen con la droga, tal, los meten a la cárcel y usted al final del programa termina pobrecito, pobrecito ese delincuente. Uy. Y en ese de alerta aeropuerto, por Dios, es que la creatividad es de una Impresionante. cosa loquísima. Impresionante. Yo me supondría, ¿usted se imagina la policía revisando o tratando de controlar todo el tráfico de No, drogas es casi en que todo el país? imposible. No da abasto. Es casi que imposible, Nacho. Tendrían Sí, que doblarse más las- imposible. Eso seguramente fue con la cooperación de alguna persona. Fuente humana. Una fuente humana que pudo alertar sobre esto y debido a la alerta pues lograron realizar este importante hallazgo. Lo que sí está preocupante, esta mañana escuchaba con mucha atención a un especialista mexicano hablar y dice, yo en última no he podido saber, hágame una aclaración, usted que es mi pequeño Larus, ¿se dicen cárteles o carteles? Depende. Porque es que yo que los cárteles de la droga, ¿sí o no? Y aquí en Es que el Colombia cártel decimos es los más cárteles. como En el de extranjero. cártel es más como de origen anglo. Cártel, pues llevaría inclusive la tilde en la A, pero aquí los conocemos como cartel. Cartel. Acuérdense que eso de cartel tiene mucho que ver con los que aparecen ahí, Sí, que claro, son los bueno. más llamativos. Entonces, lo Acá voy a le decir- llamamos carteles. Lo voy a decir como lo decimos nosotros. Carteles. Los carteles de la droga mexicana se están viniendo para Colombia a hacer todo su proceso Sí. porque aquí es mucho más económico hacer la fabricación de esta droga maligna. Definitivamente estamos inundados y el problema está pasando. Dan datos del crecimiento de cultivos de coca en este país. O sea, no le impresionante. han podido. Es que son los más de lograron 200.000 rebajar hectáreas. considerablemente y ahora estamos otra vez disparados. Son 230.000, 220.000 hectáreas al momento, Germán, Sí. más o menos. Eso estaban reportando que, pues por eso incluso estaban pensando que el gobierno de Estados Unidos, es decir, el presidente Trump, no estaba como muy contento y por eso exigía, porque no es posible que un proceso de paz fuera a entregar a un país pues con más hectáreas de coca a las que tenía antes, entre otras cosas. Entonces, ¿será que nosotros podemos exigirle a los Estados Unidos que entreguen un país de gobierno a gobierno con menos consumidores? Pues sería lo ideal, Sí, que no hubiera Eso- consumidores, ese sería pero muy bueno. Es que ellos para exigirla tienen... Claro, Exactamente. tienen Pero todos que los no aviones, todos los portaaviones, todas las armas y todo, y compran demasiados productos a todo el mundo. el argumento Tienen para, cómo exigir, ¿sí pero o es no? que el argumento Pero- para exigir, Nacho, acuérdese que es que ellos también están aportando supuestamente a que no haya más droga en el país. Dineros para ese control. Sí, que era el claro. Plan Ah, no, Colombia. y plata se la Se gastan mucho. supone. Y plata Por no, eso. pero cantidades. Exactamente. Bueno, yo les tengo una mala noticia. ¿Cuál? Eso no va a pasar. Ah, no, pues claro. Porque entonces cogen al que está haciendo la coca y tranquilo, venga mi hijo, tiene 2 añitos, 3 añitos, lo soltamos en medio y como eso es una pena menor, entonces hasta que no, y qué tan pena ser tan cansón con mis televidentes, o endurecemos las penas, o esto nadie le va a dar miedo a hacer eso. Es verdad. Porque está así, porque me está pidiendo No. una... Ah, bueno, entonces me voy con dona Yasmín, que ayer estábamos por allí en las tiendas de Easy, Ay, sí, señor. y un señor se me acercó y me dice, ¿usted qué hace con esa mujer tan hermosa al lado? Yo estoy enamorado, bueno, y tan, ese señor me hablaba muy querido él. Y yo le dije, no, tranquilo, sí. Y después le dije, vea, aquí se la traje. Y ese hombre cae le da un infarto. Casi le da un infarto. Estaba Yasmín. muy contento el Está señor. cotizando usted con los señores grandes. Sí, ya entradito en años, la Ave verdad. María, muy no, bien. y estaba súper contento el señor y bueno, es una muestra de cariño y afecto que nos dan los televidentes y a él y a todas las personas que nos escriben esos mensajes tan bonitos, muchísimas gracias. Yasmín, ¿qué nos va a contar? Bueno, Nacho, le comento que no sé si ustedes recuerdan a Alan Jara,
¿cierto? Que él estuvo secuestrado, que fue también gobernador después de su secuestro, y es porque en esos momentos está implicado en una investigación de la refinería que supuestamente iban a construir a través de Llano Petrol. Y el asunto es que en estos momentos el gerente de esa refinería Llano Petrol, Ricardo Rodríguez, quien ha pasado o ha pagado 8 meses o pagó 8 meses de prisión en La Picota y ahora está con cárcel domiciliaria, manifestaba que él en ningún momento se comprometió con una refinería, que eso había salido de una idea de Alan Jara y que finalmente pues ellos digamos que habían casado el negocio. El asunto, Nacho, y la preocupación es que en estos momentos ni refinería ni plata y se han perdido 28.000 millones de pesos que nadie da como una respuesta concreta ante la Fiscalía, entonces este proceso continúa. Esteban Posada, usted que es fiel televidente, le voy a decir que, y a todos, creo que voy a hablar por todos, qué cosa tan insípida, tan sosa, ¿Qué? ese debate. El debate de ayer, Nos quedamos sí, sorprendidos, increíble. es que no entiende uno cómo poder uno a la gente, Sí. pues 30 segundos, entonces eran así como hago yo, todo el día lo hago aquí mirando el reloj, ya son las 5:18, yo estoy mirando porque el tiempo corre. No sé qué tan benévolo sea esto, qué tan bueno sea para la opinión pública, porque en última son comentarios muy corticos, sin profundidad, y Exacto. entonces termina uno como en un mar de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. No alcanza. No sé ustedes qué presión. A mí personalmente estuve un rato, no me atraía. Entonces, A mí no me atrapó el debate. No, exacto. No me no llamó vi la nada nuevo, no pasó nada nuevo. Nosotros les tenemos una sorpresa. Tranquilitos, que Cosmovisión también está en esa misma tónica. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces vamos a ir a buscar a los candidatos. Claro. Y este lunes en 8 probablemente tendremos una muy buena sorpresa para todos los fieles seguidores de Nos Cogió la Noche. ¿Por qué no podemos hacer un debate nosotros? Tranquilo. La Claro semana que sí entrante les explico cómo va a ser la cosa. Nacho, Nacho, y yo- además con el debate de ayer, pues que eso no fue un debate, eso fue para mi percepción un foro, se veía la cara de agotamiento de muchos de los candidatos. O sea, yo me imagino el trajín y las horas tan fuertes de trabajo de Sí. un lado para el otro, que esa cara de agotamiento yo creo que de cierta manera tampoco los deja como fluir mucho en su discurso. Hagamos Y- una cosa. Cuéntemelo. Impecable, hay que reconocer, impecablemente bien hecho, Sí, o sí. sea, toda la rutina, ¿sí? Sí, sí. Le falta es como es que esos 30 chispita, segundos la son muy, no, y chispita. los 30 segundos son muy corticos, o la metodología no estuvo malo, simplemente no le hizo falta. Le faltó hizo emoción. Sí, le faltó. Sí. Mire, Diría hay, yo, hay sí. que decirlo, Pero a decir que muchas estuvo personas... malo, feo, no, No. le faltó como... Nacho, mire, hay que decirlo, a muchas personas lo comparan con los que ya ha habido en otras ciudades y pues la verdad es que les encantó más el de Telecaribe. Tuvo una dinámica diferente, los candidatos se comportaron de una manera distinta, como la gente lo quería ver de pronto a cada uno de ellos un poquito más desenvueltos y pues la verdad ese tipo de debates, ese sí enganchó, porque la gente inevitablemente compara y la verdad es que Muy frente bien. al de ayer... Pero lo que dice también es cierto. Se les nota ya el cansancio. Claro. Uno Y les montando falta el avión todavía por todo un el mes. país a toda hora. Don José Fernando Gil, qué placer tenerlo en la primera mesa de Igualmente, opinión de Nacho, Antioquia, que estoy sí. así bien locutor. Usted lo dice, son 53, 55 foros y debates que tienen programados los candidatos, entonces eso es demasiado. Oiga, ¿siempre había habido tantos o esta es la No. primera vez que hay tantos? Primera vez que hay tanto. ¿Y por qué será? Buena Porque pregunta, todo se está reinventando. Sí. buena pregunta. O sea, ya todo es redes, o sea, mire todo Sí, lo que pasa en claro. redes, Sí. ya no hay tanta plaza pública, ya es más esos debates. Está bien, lo que pasa es que pienso yo que habrá que aprender también a hacerlos un poquito con más duración para que realmente el candidato pueda exponer muy bien. O más puntuales. No, por ejemplo, el que estábamos planteando nosotros va a ser muy puntual. 2 Exacto. temas y no más. Eso. Porque, mejor dicho, Sí, no señor. pasa nada. Pero es Porque que se sí debería quiere ser, copiar- Nacho, se quiere los copiar a Estados diferentes Unidos, que allá debates por hacen todos los temas. debates Para del que, mundo. por temas para que de esa manera se pueda profundizar mucho más en las ideas, porque cuando se tocan todos los temas Es muy es por denso. encimita y no se profundiza finalmente en ninguna propuesta. Entonces, por temas sería lo ideal para poder profundizar en esas propuestas en temas como salud, seguridad, educación, pensiones, bueno, etcétera, todos los diferentes temas. a Nacho, doña muchos Gloria foros- Ángel le gustó el debate, a Marisa Mejía nos dice que no hubo preguntas nuevas, Esteban Posada dice, como dijo Duber, no era una fiesta democrática, hombres en alquiler, wow, muy regular. Hay hombres en Catherine
Drogemuller en 30 segundos, ni se pestañea. Sí, estuvo malo, me dice Marixa Mejía. Bueno, Albeiro Londoño me dice, Nacho, los debates muestran el lado grotesco y débil de cada candidato. Los debates dan muestra que los candidatos que están en la contienda no le convienen a Colombia. Para responderle a Lina, pensaría uno que muchos medios, muchos gremios, muchas regiones, y todos quieren tener su debate. Esa es la explicación para que en esta ocasión haya tanto debate, tanto foro. Y lo que usted dice, hasta ahora el gran ganador es el del Caribe. Sí, es Pero es verdad. que eso fue muy Caribe es el- emocionante. Doña Sí, que arrasó. Ligia, Sí. tiene toda la razón, doña Ligia, María Calle, el doctor Towner muy bueno, pero en pequeñas dosis, empalaga un poco, sí. Hay veces, pero Hay que se imagina uno dosificar. todo el día con el mismo discurso. Uy, uy, uy. Nacho, y sabes, yo ahorita estaba pues en una actividad exegial, pero hablaba con varias personas y el doctor Tobón dejó bastante preocupada a la población con sus conceptos. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, noté como un ambiente ¿De qué hago? de pesimismo. Es más, De cojo. a tal grado de personas que me empezaron a hablar, no, estoy pensando, quizás existe la posibilidad de conseguir algo en Panamá, desde Panamá se puede seguir administrando lo de acá a la distancia. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos, como le dije a usted esta mañana, Claro con la que sí. información, porque podríamos generar pánico. Claro que sí. Y cuando ya un mensaje, Germán, lo ven más de 600.000 personas, uno dice, uy, por Dios, nos están viendo. Hay que entender, Nacho, que él es un analista y no hay que confundir la información, que esa es la labor que le corresponde a los periodistas, dar información, con la opinión. Son opiniones, es su forma de ver el mundo, de ver el país, y habrá gente que no está de acuerdo con lo que él dice. Y no es la última palabra. No, por supuesto, son sus opiniones, solo que a la gente le gusta mucho porque es muy, digamos que, muy particular su estilo, muy de él, que Sí, claro. se diferencia a otros analistas que son un poquito más acartonados, pero es su opinión, él tiene una visión de Colombia así, es muy pesimista como lo han calificado algunos, es esa muestra del pesimismo, nada le gusta, pero es su opinión. No, yo creo que no es motivo tampoco para emparicarse. Es más, Nacho, también me hablaron de algunos fondos de inversión y demás, donde se puede depositar el capital, por si alguna cosa, después de las elecciones Ve, podemos aquí sacar me en otra dice parte del mundo. Giovanni Alexander García. Nacho, sería muy bueno que inviten a Gilberto Tobón para el debate, si lo hacen, ya que él es un politólogo neutral, serio, y usted es muy uribista. Qué bien. Acuérdese, Nacho, que el doctor Ay, Tobón va a cada estar vez acá que para el me meto en ese escrutinio. dilema, me gano unos regaños más buenos. Bueno, José Fernando Gil, como usted llegó de último, lo va a dejar de último. Nacho, ¿usted me permite una cosita antes de Claro. que nos dejemos el tema aquel de la droga del que estábamos hablando al principio? Porque es que, mire, la DEA metida en todo este cuento de drogas, antidrogas del mundo, y ahí apareció un señor que se llama José Irizarry, agente de la droga, radicado en Colombia, que ha servido de agente encubierto, involucrado en una investigación en contra de él por brindarle información a narcotraficantes sobre operativos que hacía esta agencia Ay, en Colombia. ay, ay, ay. El señor ya se había ido, estaba en Cartagena, se fue ya para su país, no saben dónde está, pero un portal en Estados Unidos publicó esa investigación que la DEA está haciendo, porque parece que hay muchos que se infiltran, pero se infiltran mucho. O sea, se infiltran Demasiado. tan bien que se meten en el negocio. Sí. Agente de la DEA, el señor, parece que le brindaba información a narcotraficantes en Colombia sobre los procedimientos que iban a hacer en contra de ellos. Ave María. Muy bien, vea, don Guillermo Echeverry, sí, yo soy un convencido completamente de su teoría. Nacho, ¿cuál será el presidente que mire el país como una empresa de la cual todos somos socios y él responde como representante legal? Sí, señor, yo hay veces digo que hay veces en política no se maneja, las cosas se manejan desde lo político y no desde lo empresarial. Las empresas funcionan. Sí. Pero Y falta un de buen acuerdo con usted, qué administrador. bueno algún día va a manejar eso. Tenemos un invitado porque yo quiero que ustedes aquí, los que quieran, a mí me encanta cuando Uber hace esas propuestas, hoy lo voy a hacer yo. Cuénteme usted qué cosas positivas ve en Colombia, porque es que si no estamos viendo nada positivo, apaguemos y vámonos. Yo soy convencido de que en Colombia hay muchas cosas positivas. Aquí por el Facebook me encantaría escuchar qué dicen ustedes de Colombia. Colombia está tan horrible, los empresarios son tan malos, todo lo que está pasando es la debacle, o solamente eso es una pequeña minoría, así sean 50.000 delincuentes, para mí es una pequeña minoría.
Pues al lado de 50 millones, ¿cuántos habitantes hay en Colombia? 50 millones 50, mal bueno. contados. Ni siquiera es el 10%, 50 el millones, 1% son bandidos. 50.000 Bacrin, entonces. Bueno, Lina, su información. Yo le tengo buena noticia. ¿Cómo le parece que a finales del 2018 el Metro de Medellín va a poner en funcionamiento el Plan Maestro de Accesibilidad para las personas que tienen capacidad reducida o para otras personas que tengan también otro tipo de capacidad diferente? Van a poner el sistema Braille y la tecnología para estas personas. Y le voy a contar, Nacho, ¿cómo le parece que de 1.200.000 personas que se desplazan en el bus diario, en el metro diariamente, 68.555 tienen algún tipo de capacidad reducida y pues también son parte del grupo de los adultos mayores? Entonces van a poder tener acceso a mapas táctiles, o sea, de alto relieve, y ascensores con sistema Braille para las personas que no pueden ver, y para las personas que no pueden escuchar, pues pueden tener pantallas de lenguaje de señas. Las iconografías, es decir, las señales, las van a poder identificar por medio de unos gráficos especiales y una señalización de colores. Esto con el plan también de que no solamente sea para cuando se vaya a ingresar al metro, sino para que sepan los lugares y las rutas de evacuación en caso de alguna emergencia. Recuerden entonces que esto va a ser a finales del 2018 y va a empezar en la estación Poblado. Se presume que en el 2019 se extienda a otras 7 estaciones que serán Madera, Caribe, Industriales, Aguacatala, Ayurá, Envigado e Itagüí. Y pues le cuento que hay alguien bien especial, que es el señor Federico Cardona Pavón. Él es arquitecto y presidente del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible. Y dice que el plan maestro diseñado, este plan fue diseñado en el 2016, establece que el sistema masivo, que se va a implementar, y obviamente lo que va a tener que ver el Metro de Medellín, será el más accesible en Latinoamérica en 5 años. O sea que esa es una muy buena noticia que tenemos de la ciudad de Medellín. Me voy con la de Germán y por último con la de José Fernando Gil. Nacho, ¿se acuerda usted de ese lío que se armó por una caricatura que publicó el señor Matador? Sí. No tanto por la caricatura, sino por la reacción de una persona en Cali que se llama Ariel Ortega. Este señor dijo, no recuerdo las palabras textuales, pero decía más o menos que se extrañaba a Carlos, a Castaño, para que callara a Matador, porque hacía unas caricaturas en contra del senador Uribe y del Centro Democrático. Eso se armó un lío por esto, porque se tomó como una amenaza y el señor fue capturado por las autoridades esta mañana. Y resulta que al investigar las autoridades se dieron cuenta, o no solamente fue por eso, sino que ya había amenazado utilizando unos términos parecidos a Daniel Samper y a otra bloguera que tiene un canal de YouTube. En los mismos términos que extraña a estos señores de las motosierras para que callen a estas personas que atacan a la gente que él sigue. El señor está acusado de varios delitos y se fue llevado para la ciudad de Bogotá y ahí va a iniciar el proceso en contra de él, porque, repito, para la Fiscalía y las autoridades, esto de extrañamos a un paramilitar para que calle a alguien se toma como una amenaza. Alicia Ángel me dice, Nacho, tenemos de Colombia a Medellín, que ofrece turismo y progreso al país. Sí, señora. Sí. Y tenemos a Pereira, y tenemos a Manizales, y tenemos otras ciudades que están funcionando bien, donde nuestros mandatarios se preocupan por la comunidad, en fin, hay trabajo. Entonces, vamos pensando, ¿será que la cosa es tan grave? Vamos, sigan contándome. Zenit Liliana, ¿qué me va a contar? Bueno, Nacho, yo le voy a hablar hoy de minería porque ocurrió un accidente el día de ayer, a eso más o menos de las 5 de la tarde, en el municipio de Anorí, donde estaban con una retroexcavadora moviendo una tierra, se les vino o se presentó un deslizamiento de tierra que tapó esa retroexcavadora y lastimosamente perdieron la vida 5 personas, 4 de ellos hombres y una mujer. También un menor de 16 años resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Y referente con este tema, quiero también comunicarles a todos y hablar un poco acerca de una denuncia que hacía ayer una diputada del Centro Democrático. Ella mencionaba que estamos a menos de 3 meses para que se elimine el mercurio para todo el tema de explotación minera. Eso debe ser el 16 de julio. Ella mencionaba que no hay programas y que no se está haciendo nada, tanto por parte de la Gobernación de Antioquia como del Gobierno Nacional, para mejorar esta situación. Resulta que se había planteado que se hiciera un registro de usuarios de mercurio en todo el país, en el departamento de Antioquia. Empezó aproximadamente hace 8 meses y solo se ha registrado una persona. Por eso es que esta diputada menciona
que realmente los programas que se han venido haciendo no van a servir y que estamos a tan solo 3 meses y qué va a hacer la gobernación de Antioquia y qué va a hacer el gobierno nacional con este problema. Lili, y además porque es que con respecto al mercurio, a nivel nacional se había lanzado como un decreto para la prohibición que empieza a regir a partir de este año, pero ese decreto fue desde el 2013. Entonces es muy grave que han pasado tantos años y todavía no se ha definido el plan de acción de cómo van a ser el tratamiento y el manejo para este tema del mercurio con la explotación minera específicamente. Nacho, y aprovecho porque no me lo van a perdonar que no lo haga. Me encontré ayer con un televidente y me pidió que por favor lo saludara. Él tiene un negocio por la Valladera, le dicen Nacho lo Cacha, conoce. entonces saludarlo, decirle que como siempre nosotros acá muy preparados para darle Es súper información. saludador este hombre. Sí. A mí también. Muy bien. Santiago Andrés, Colombia es un país hermoso, místico y especial, no como los mamertos creen. Acá reconocemos que no todo lo de Santos ha sido malo, me dice Hombre en Alquiler. El capital humano femenino de Colombia es lo mejor, nos dice Esteban Posada. Por aquí me dice, el negocio de las tías está creciendo y somos líderes en América Latina, Piero Bossi. Y así cantidades de cosas nos van contando. Les voy a ir poco a poco, porque tenemos 2 invitados, entre ellos uno que vamos a entrar a continuación para que vean que sí se están haciendo cosas muy positivas. Entro con su Nacho, le información tengo y corte. indicadores. El petróleo WTI a $68. Bajó, el Brent subió a $74.12. La acción más transada hoy, Nacho, en la bolsa fue Ecopetrol. El dólar se cotiza a 2.753. Sigue bajando. El euro a 3.338. El café en el mercado de Nueva York está a $1.17 la libra. Y ahora que usted hablaba de los 50 millones de habitantes de Colombia, Nacho, le cuento que en el mundo hay 7.616 millones de habitantes. ¿Cuántos? 7.616 millones de habitantes. Y este año han nacido en el mundo 42.339.000 personas. Ay, no. Casi la población de Colombia. Por Dios. Bueno, Colombia está estancada, dice Alonso Tavares. Ni bien ni mal, estamos igual. Y todo esto es por año, por las políticas. Solo ayudan a que los que tienen y a los que no seguimos. Uy, se me perdió, perdón. Me disculpan, aquí puse el de donde no era. Bueno. Nacho, y 2 datos ahí. Sí, Hoy hágale mientras vuelvo a recuperar aquí mi... En el día de hoy, en el mundo, 282.000 personas. No, por Dios. Y han muerto, en lo corrido del año, 17.530.000 personas. Y han muerto hoy 117.000 personas. Sí, no es que tiene que ser. Sí, la Bueno, qué pena con mi compensación. televidente, no sé qué me pasó y ya no me deja bajar, esto me ofusca cantidades. Ay, sí, a veces es complicado. Si las cosas estuvieran tan mal, estaríamos, y si todos se lo estuvieran robando, como solemos pensar, nuestro metro funcionaría, estaríamos pavimentando calles, No. tendríamos colegios, haríamos una gestión importante en hospitales. Y estoy hablando referente a la ciudad de Medellín y a algunos municipios como Envigado, por ejemplo. ¿Será que estamos haciendo tan mal las cosas y todo, absolutamente todo, se lo están robando? Sabemos que en Medellín hay algunas deficiencias de agua potable, algunas otras cosas, pero se está haciendo la tarea. Sí. Y tenemos concejales pilosos metidos, hablando, denunciando. No todos son corruptos, entonces vamos a buscarle también el lado positivo a esto. ¿Quién me falta? Yo le iba a mostrar la encuesta, Nacho. La encuesta. Germán. Nacho, mire, acuérdese que ayer, ojo que le ponemos encuesta, pero obviamente esto no tiene las características legales de una encuesta para que no nos vayan a meter en Muestreo problemas. interno. Es un sondeo. Ayer les mostrábamos a las personas que tienen la aplicación de nuestro programa en su celular, les mostrábamos la posibilidad de un sondeo, una encuesta sobre cuáles creen ustedes que serían las llaves posibles para una segunda vuelta presidencial. Ya tenemos los primeros resultados y ustedes pueden seguir votando. Si no ha descargado la aplicación, pues lo puede hacer. Y mire, esta llave es la que se impone. Duque Lleras, 68%. Petro Duque le sigue con el 21%. Más abajo está Lleras Petro 4%. con el 4%. Y finalmente Fajardo y Duque, 8%. 8%. Hombres en alquiler, ya son 120 países que no nos piden visa a los colombianos. Mire. Francisco Comesalve.
este gobierno Santos deja este país malo, re malo, Nacho López. Sí, listo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Empecemos a dejar para atrás. Lo que está atrás, dejémoslo atrás. ¿Cómo vamos a mirar para adelante? Es una realidad, listo. O vamos a quedarnos patinando y entonces seguimos, vea. Entonces, que el elefante, que el hipopótamo, que de lo que hizo López, que lo que hizo Simón Bolívar. Y entonces, no, entonces vámonos para atrás. Yo insisto, señores, y les invito a que pensemos en un futuro mejor y que trabajemos por él. Vamos a hacer una Seamos pausa. más propositivos. Sí. Seamos más propositivos y de esa manera también podemos ayudar. Yo estoy con Germán, no podemos desconocer el pasado, pero Claro. no nos quedemos llorando en el pasado, por Dios. Sí. Vamos para adelante. Pausa, ya volvemos que estamos cogidos de la noche. Un invitado muy especial, lo conocí, pues nos conocíamos hacía mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de conocer la gestión que está haciendo en la actualidad Carlos Alberto Mejía. Él es el director ejecutivo de la Corporación Cuba. ¿O no me sale así? Sí, está bien, Nacho. Sí. Corporación Urrea Arbeláez. Sí, señor. Yo les contaba a ustedes que muy gratamente estaba sorprendido porque hay algunas empresas que tienen en su nómina pues, X cantidad de empleados, pero también por fuera de su organización tienen un montón de colaboradores, aquellos que hacen las ventas por catálogo y muchos viven de eso. Tienen ya su clientela, venden alimentos, dulces, ropa interior, una cantidad de cosas. Y usted está metido en esto, usted trabaja para una empresa muy importante antioqueña, de mucho prestigio internacional, que es Leonisa. ¿Y Leonisa cuántos vendedores externos puede tener? Nacho, Leonisa en la venta por catálogo puede tener 150.000 señoras en el país y unas 100.000 más por fuera de Colombia. Usted me está hablando de 250.000 personas. Exactamente. Y es una cifra que se mantiene, Sí, señor, y crece, ahí crece. O sea, entonces la gente sí está viviendo eso. vive. Pero Se Nacho, ayuda a vivir. no son 200, o sea, más allá de 250.000 personas, son 250.000 familias. Así es. Sí. Son mujeres cabeza de familia que con esta actividad ayudan a sostener el hogar. Buenísimo. José, déjemela en 150.000 en Colombia. ¿Le parece bueno el dato? 150.000 empleos generados por una empresa. Demasiado, Nacho. ¿Y cuántas personas confeccionan y trabajan en el otro lado? Bueno, en el otro lado hay otro número importante de empleados que tiene la compañía. Pues es una cifra que puede estar cercana a los 10.000 empleados más o menos. Bueno, entonces las empresas pues vale la pena. Sí. ¿Por qué lo invité a usted? Usted trabajaba antes en Actuar Familia Empresas o Interactuar. Actuar Familia. Y me contó una historia muy bonita, porque ustedes no se quedaron solamente en eso, sino que cogieron todo ese factor humano y qué fue lo que hicieron con ellos, qué es lo que están haciendo, cómo los están llevando ustedes. Bueno, la Corporación Urrea Arbeláez tiene una misión muy bonita y es la inclusión social de las personas más vulnerables, especialmente mujeres, cabeza de familia y que son emprendedoras. Todo esto lo hacemos a través de la educación. Yo diría que hay como 3 aspectos a resaltar en esta corporación. Primero, lo que acabo de decir, la inclusión social. En segundo lugar, la innovación. Y en tercer lugar, el impacto. Buscando eso, creemos que para desarrollar una familia, promover una mujer emprendedora, indiscutiblemente lo tenemos que hacer con educación. Y por eso, en el año 2010, innovamos, el segundo punto que mencionaba ahora, y desarrollamos toda una plataforma virtual de educación para que estas 150.000 mujeres en Colombia pudiesen tener una alternativa de formación desde su hogar. Es, creo yo, que de las primeras plataformas que se lanzan en el país con esa fuerza. Hoy más o menos son 15.000 mujeres que reciben distintos programas de formación a través de la plataforma. ¿Cómo cuáles Pero programas? venga, páreme antes de como cuáles. Pero ustedes lo hicieron bien hecho, es decir, se fueron para una universidad, la Jorge Tadeo Lozano, y con los que sí saben dijeron, venga, móntenme en proyectos.
Así es. Inicialmente, digamos que en la gran plataforma que hoy se llama Emprendiendo con Felicidad, hicimos una alianza con una corporación también sin ánimo de lucro que se llama Coideal. De esas 150.000 quisimos tener las 4.000 señoras más destacadas en la venta de catálogo de la compañía, que allí se llaman las VIP. Y es lo que tú estás mencionando. Para esas VIP desarrollamos un programa específico donde tocamos la puerta de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, así es. Y ahora sí, ¿qué les enseñan? Sí, ¿Ustedes les los enseñan cursos. a ser mejores vendedoras o superación personal? ¿O ustedes van más allá con programas de familia, educación financiera, Sí, porque- todas estas cosas? Lo primero que queremos en ellas es empoderarlas como mujer. Y por eso el tema de desarrollo personal es tan importante. Ese es el primer capítulo grande, el tema de crecimiento personal. Hay otro que es fundamental, el tema de la familia, el crecimiento de la familia. Y allí hay temas como finanzas familiares, relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, etc. Y por supuesto, pues si queremos tener mujeres emprendedoras hay que hablar del negocio. Y por eso entonces tenemos el tema del crecimiento empresarial. ¿Quién asume este costo? El Muchos costo... televidentes preguntan, no, entonces es que la están robando, es que le están cobrando. ¿Quién asume este costo de capacitar a tantas mujeres? El costo lo asume directamente la corporación nace para eso, y esto es importante el concepto, la corporación es una empresa social y así la estamos diseñando hacia futuro y planeando hacia futuro. Todos los programas que hoy tiene la corporación son financiados por ella. Y tenemos alianzas para eso. Hay alianzas con algunas entidades del exterior. Tenemos una muy grande con la Fundación Limat de Suiza, con quien venimos trabajando varios proyectos. Algunos aliados también acá a nivel local. ¿De dónde sale la iniciativa de tener ese punto diferenciador, de también hacer crecer a nivel social todas estas mujeres y estas familias? Porque pues sabemos que hay muchas ventas por catálogo, pero ahí, pare de contar. Pero ustedes se fueron más allá simplemente de dar una oportunidad laboral. Cuando uno hace un recorrido por Leonisa durante los 60 o 62 años, lo que encuentras es toda una vena social en distintos proyectos. Y creo que eso viene desde los fundadores, desde don Joaquín y don Julio Urrea, que desde el comienzo fueron dos personas muy reconocidas en nuestra sociedad porque no solamente hicieron su intervención en su compañía, sino en asuntos sociales muy destacados de la ciudad, entre ellos Actuar Famimpresas o Interactuar. Entonces, digamos que la parte social viene de allá, ese legado viene desde allí. Y don Joaquín especialmente, pues quiso dejarle este legado a sus generaciones, a su familia, y por eso la corporación lleva el nombre de Corporación Urrea Arbeláez, para que sus nietos, bisnietos y los que vengan sigan con ese espíritu social. ¿Estos son cursitos de media hora y venga cuando Pablo los hace o qué tan la metodología. formal es el curso? Esta es una plataforma, digamos, 7x24, son cursos muy flexibles, diseñados a la medida de las señoras, tienen que ser muy ágiles. ¿Por qué? Porque las señoras todas tienen un nivel educativo diverso, ¿no? Lo que hemos optado es tener unos microaprendizajes, una metodología muy novedosa, porque hacer formación virtual no es nada sencillo, es totalmente diferente a la formación presencial. Yo pongo un ejemplo muy simple. Acá esto es como el efecto del buzo, ¿no? El buzo tiene que lograr grandes profundidades en corto tiempo sin perder la vida. Eso le pasa a uno en la educación virtual. Uno tiene que hacer microaprendizajes con unos conceptos muy profundos de una manera muy corta y que la gente se enganche y se interese en ellos. ¿Y ustedes titulan a estas mujeres? Les damos unos certificados. En el programa para las VIP sí tenemos un diplomado que se lo certifica directamente la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Cuántas mujeres quieren impactar ustedes? ¿Quieren impactar a esas 250.000 que están con ustedes? Pues yo creo, Nacho, que ahí hay un trabajo muy importante para la corporación en estos años, pero creo que allí no se debe quedar la corporación. La corporación no solamente es para personas o está dirigida para personas de la compañía, sino tenemos otros programas hacia la comunidad. No sé si quiere que les cuente un poco en ese sentido, claro, porque hay otros programas bonitos. Por ejemplo, hay uno que me encanta mucho y es el de los jóvenes rurales, los jóvenes emprendedores de la ruralidad. Allí hemos hecho
hecho una alianza muy interesante con la Corporación Granjas Infantiles de la Arquidiócesis de Medellín, ¿no? Y tenemos un proyecto muy bonito en una finca que tiene granjas infantiles en el municipio de Fredonia. Allí tenemos un proyecto con 3 componentes: producción, comercialización y transformación, y el proceso formativo. ¿Para quiénes? Jóvenes que se han desescolarizado o que se graduaron y no tuvieron otra oportunidad de estudio de las veredas del municipio de Fredonia, y ojalá a los del suroeste. Usted me contaba que es el cultivo más grande de... Oye, el proyecto comenzó por la parte productiva. ¿Por qué por la parte productiva? Porque lo que queremos es tener todo un ecosistema social. Hay una cosa muy bonita detrás del tema de granjas infantiles y de la Arquidiócesis de Medellín. Tenemos los hogares San José, los hogares que visitó el Papa en su pasada visita. Son los niños que por una u otra razón están allí, y ese proyecto también tiene el alcance de llevarle alimento a ellos. Entonces, comenzamos con el cultivo de guayaba jaivana, es uno de los cultivos más grandes que había ahí en Antioquia, unas 20 hectáreas, porque el cultivo le va a dar sostenibilidad no solamente al cultivo mismo, sino al proyecto de formación de los jóvenes. Lo que queremos es dejarles a granjas infantiles toda una estrategia de formación de los muchachos y un proyecto sostenible en el tiempo. Entonces, el tema de la guayaba es bien interesante porque hace unos 3 años comenzamos a cultivarla. Ayer vendimos nuestra primera tonelada de guayabas. Ese dinero va para granjas y de allí pagamos todo lo que es del cultivo, y los excedentes van a formar a 70 muchachos que tenemos este año. 35, digamos, externos los días sábados y el resto internos en las instalaciones de la hacienda. ¿Haciendo qué? Formación técnica. Jóvenes que se están formando en temas agropecuarios. ¿Y esos proyectos que están en otros municipios, como en el municipio de Fredonia, tiene alguna alianza con la administración municipal o es independiente y ustedes entran como empresa privada? Nosotros entramos en una alianza como empresa privada, y en este proyecto está Granjas Infantiles, la Corporación Futuro para la Niñez, que nos ha ayudado a identificar los muchachos en la vereda y se ha comprometido en el proyecto, la Universidad Pontificia Bolivariana para el tema formativo, la Universidad La Salle, la Fundación Sura también nos colabora a través de la Corporación Futuro para la Niñez, y la Alcaldía de Fredonia se quiso vincular este año con el tema del transporte de los jóvenes. Mire qué noticias buenas sí hay. Sí, Noticias buenas. Hay gente que se claro. preocupa por los Me demás. contaba que se impactaban mucho en la corporación cuando daban esa titulación. Que habían las mujeres que cuando recibían esto, y lo hacían con mucho esfuerzo porque son clases todos los sábados, tienen que estar juiciosas, o sea, tienen que, Es que no pueden imagínese. faltar. ¿Y usted qué fue lo que les pasó cuando las iban graduando? Nacho, esto tiene unas historias muy bonitas, ¿no? Porque el programa que tenemos con la Universidad Jorge Tadeo se llama DIME. DIME es Desarrollo Integral de Mujeres Emprendedoras. Por allá alguna vez un señor, que también hay señores que hacen venta directa, dijo, pero a ver, ¿cómo me sale a mí el DIME? Entonces dijo, Desarrollo Integral, lo va a decir, de machos emprendedores. Y yo le dije, para que no le suene duro lo del macho, ponga alemán y le queda más bonito. Pero hay unas historias muy lindas porque son muy emotivas cuando ellas dicen, mire, yo hice un esfuerzo grande en la vida para sacar mis hijos adelante y jamás soñé que iba a llegar a la universidad. Y la universidad hoy me abre las puertas y me entrega este certificado. Entonces los hijos son quien lleva a su mamá, a su abuela a que se gradúe. Es realmente emocionante ver estos momentos de graduación de estas personas. Ustedes las asesoran, es que 150.000 mujeres trabajando en este formato. Ustedes las asesoran en el asunto de pensiones, de salud, porque ya cuando uno es empresario, porque esto casi es yo ser un empresario, ¿sí o no? Claro. Yo debo pagar mis pensiones, mi salud. ¿Ustedes las asesoran y las motivan para que hagan esto? ¿O usted verá? La venta directa tiene una particularidad. Cuando llega una mujer o una persona a hacer venta directa de cualquier catálogo, lo que está tratando de mejorar es el ingreso familiar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las 4.000 que son VIP, esas sí ya son
viven de la venta del catálogo, son empresarias del catálogo. Entonces a esas sí hay que irlas motivando a que vayan por un camino de formalización, entre ellas su pensión, su salud, etcétera. Hombre, pues no sé a ustedes qué les pareció, pero A mí me gusta. cuando a mí me dan esos datos de 150.000 mujeres que de una u otra manera están generando un ingreso decente, lo están trabajando y fuera de eso tienen una organización detrás que las está capacitando, les está dando, no sé, más conocimiento, es que son, Nacho, José, son Calidad de vida. Es que no solo- 150.000. Impactar casi 500.000 de personas. En Por Exactamente. Dios, Eso, es que es y- una y cosa además- de locos. Y además porque es que de cierta manera no son solamente las mujeres, como lo hacía referencia Lina, no son solamente las mujeres que están recibiendo la capacitación o que son contratadas por ustedes, sino también las oportunidades que se les abre a esas familias, a los hijos de ver que su mamá se está capacitando, que es capaz. Obviamente eso va jalando, eso es una bola de nieve. Ahí hay con referencia a eso y relacionado con la familia, hay un proyecto también muy lindo y un programa que adelantamos en alianza con la Fundación Fútbol con Corazón de Barranquilla. Con Fútbol con Corazón tiene presencia en Antioquia y con otros empresarios de la ciudad de Medellín. Desde hace 3 años venimos adelantando el proyecto en Antioquia. Hoy se benefician 1.000 niños de las comunas más vulnerables de la ciudad. Ese es otro proyecto bonito. Muy bonito. Y adicional a ese trabajo con mujeres y con niños, con la Fundación Carvajal de Cali, tenemos un bello programa en Buenaventura. ¿Qué labor social hay que hacer en Buenaventura? Realmente cuando uno llega a ver este puerto y llega a ver las necesidades sociales que hay allí, a cualquier colombiano se le tiene que abrir el corazón y decir, ahí hay que hacer algo. Carlos, cuando, por ejemplo, en este momento nos están viendo muchas señoras, muchas personas que quisieran participar de esto que ustedes están haciendo, porque es que el programa es muy bueno, no solamente como crecimiento profesional, sino crecimiento personal. Usted nos decía ahorita que hacían énfasis en diferentes puntos. Una persona que esté en este momento y diga, yo quiero hacer parte de todo eso, o sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente se comunica o cada cuánto están haciendo ciclos o cada vez que una persona nueva vaya entrando en ese programa de venta por catálogo, ustedes también hacen como todo ese proceso de enrolamiento, digámoslo así? Así es, la persona inicia en la venta directa a través de la compañía y por cualquiera de los teléfonos de las líneas que tiene Leonisa, por ahí entran a la venta directa y nosotros hacemos ya el enlace interno para poder atenderlas desde la corporación en estos programas formativos. Lo felicito, me gusta mucho eso, ojalá que sigan dando mucha capacitación. Sí. Otra cosa es que es gratuita, o sea, es una retribución a estos empleados. Y vuelvo y les digo, me vi los programas, pues, o sea, educación financiera, manejo de costos, o sea, una cosa bonita para que estas mujeres aprendan. Qué bueno que muchas empresas, y sé que muchas lo hacen, faltan muchas más, pero qué rico que todas estas organizaciones, de hecho usted nos decía en la reunión en la que estuvimos, estamos listos para compartir nuestro conocimiento. Buenísimo. Esto no es de nosotros, es el empresario que quiera replicar lo que estamos haciendo, les entregamos el conocimiento. Granito de arena, poquito a poquito, podríamos mejorar. Claro, así Gracias. nos ayudamos. A ustedes muy amables por compartir este momento con nosotros. Volvemos enseguida, pero usted metió una recomendación de 808. Ay, sí, Nacho, miren, les cuento que 808 Empresarial es el nuevo concepto en oficinas, en locales comerciales o de servicios para arrendar a precios competitivos. Y yo sé que aquí en la mesa más de uno está antojado, ¿Y ¿no? cuántos metros más o menos podría tener estos inmuebles o a cuántos metros está de la estación Aguacatala? Pues la verdad está cerquita. ¿Cómo le parece que está a 700 metros de la estación Aguacatala del metro, a 3 cuadras de la proyectada estación del Metroplus de Itagüí, y también tiene múltiples rutas de buses? Cercano a la avenida Guayabal Sí. y a la 80. Está Sí, señor. Muy bien ubicado. Sí. Doña Catherine Drogmuller, Nacho, quisiera saber si su equipo de trabajo puede ayudarme con una investigación. ¿Qué tan legal es que hoy en los parqueaderos de los centros comerciales puedan obligar a bajar a las personas de sus vehículos en caso donde estés terminando una llamada o esperando a alguien? Me siento agredida porque me sucedió
en un centro comercial hace unos meses. Le sucedió primero en el Centro Comercial Mallorca y hoy en el City Plaza. Pues Me la verdad. Pero parece- como esa además, cosa ella no no es... estaba Ah, no, usted llegó en su parqueada, carro, normal, llegó en su sino que llegó en carro, su está en carro, el se parqueadero estacionó. y está terminando la llama cualquier, no señora, bájese del carro. Yo pienso que no, señora, yo pienso que... O simplemente que se pasa queda es en que el son medidas de parqueadero seguridad. mientras Yo diría otra que son persona está yo lo veo haciendo más bien. por un tema de medidas de Sí. seguridad, es como el metro. Si usted se pasan varios trenes y usted no se monta, usted le dice, me hace el favor y se retira de la Sí, como no estación. lo son dejan quedar en la propiedades plataforma, eso es privadas, verdad. Pues tienen sus normas. Privadas, entre comillas, porque son más públicas en última Exacto, instancia. Sí, pero- queda como pero esa, es de un centro empresa comercial privada. es privado, no, Pues es más empresa público. privada. Es privado con para acceso al público. público, Nacho. Bueno, Nacho, señores. permítame un momentico rápidamente una recomendación para la gente que tiene la aplicación de Nos Cogió la Noche. Es que les recomendamos que ahí donde dice denuncias, entren y hay un apartado que dice denuncias. ¿Por qué les decimos esto? Porque es que nos están enviando donde dice denuncias, comentarios, felicitaciones, críticas, recomendaciones, todo. Y nosotros queremos que ahí donde dice denuncias, pues adivinen qué, pues que nos manden denuncias. Para eso es que pusimos el apartado, les agradecemos a todos los comentarios, pero hay otros pestañitas donde ahí pueden hacer los comentarios. Por favor, queremos que las denuncias sean concretas y ojalá nos manden videos y fotografías para poder darles trámite a esas denuncias. Los comentarios están en otro apartado o por el Facebook nos pueden hacer los comentarios, pero queremos insistir, denuncias solamente donde dice denuncias. Forrest Hilton es nuestro invitado hoy en la primera mesa de opinión de Antioquia. Es docente e investigador de historia moderna de Latinoamérica. Bienvenido, Forrest. Muchas gracias por la invitación. Perdón. ¿Usted dónde es? Yo soy de Estados Unidos, Sí. pero fui profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá por 3 años y conozco Colombia desde hace más o menos 20 años. ¿Por qué América Latina? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención de América Latina? Pues digamos la historia de Estados Unidos está... es difícil separar la historia de Estados Unidos de la historia de América Latina, por lo menos a partir de mediados del siglo XIX hasta acá. Entonces, ahora creo que tenemos más de 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Sí. Ciudades como Nueva York, fácilmente uno puede andar en Nueva York hablando español solamente. Entonces, hoy es cada vez más evidente que realmente Estados Unidos y América Latina están entreconectados 100%, pero no lo hemos visto así, no lo hemos estudiado así, y entonces por eso no me parecía tan grande el salto después de ver un poco cómo se puede estudiar y entender. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los países anglosajones, y hablo de los que están arriba del continente, a los que están abajo? ¿Por qué nosotros somos tercermundistas? ¿Qué pasó en la historia y en dónde nos equivocamos? Mira, hay un planteamiento al respecto muy interesante y un autor que se llama Charles Berquist, es muy conocido en Colombia por su libro sobre café y conflicto y la guerra de los 1000 días. Y él tiene un planteamiento al respecto que se llama la paradoja del desarrollo en las Américas. Y lo que plantea ahí es que si miramos el desarrollo colonial, tanto en América Latina como en Estados Unidos, lo que vemos es el predominio de sistemas de trabajo y de producción que utilizaba una mano de obra mayormente esclava o de alguna forma había mucha coerción, ¿sí? Y lo mismo pasó en el sur de Estados Unidos. Entonces, ahí es muy difícil que vaya a haber innovación tecnológica, aumento en la productividad del trabajo, ampliación, digamos, de la industria, si depende mayormente de la mano de obra o esclava o forzada. Obviamente pues no hay ningún incentivo para aumentar la productividad. Entonces tiene que ver con la herencia colonial, digamos, de los sistemas productivos y la utilización de la mano de obra en las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX. En cambio en Estados Unidos hubo una guerra civil, ¿sí? Donde los del norte, es decir, los que dependían mucho más de la industria, el comercio, la productividad del trabajo, ¿sí? Crédito, finanzas, etcétera, impusieron su voluntad sobre el sur, ganaron la guerra. Entonces lo que había en el sur como una sociedad esencialmente agrícola, exportadora de algodón, se convirtió en un apéndice del norte y iba cambiando en ese sentido, pero el norte ganó la guerra, ¿sí? Y en ninguna guerra civil en América Latina, digamos en el siglo XIX, hay algo
así como los norteños de Estados Unidos, capaces de imponer un plan de desarrollo industrial por todo el territorio nacional, venciendo a esos intereses vinculados a la tierra. Entonces eso sería, digamos, un esbozo breve del argumento que plantea el autor Charles Berquist para entender por qué la cosa evoluciona así. Porque si miramos las colonias más ricas, digamos, de las Américas, terminan siendo las partes más pobres, ¿sí?, de lo que sería las Américas en la época de posindependencia. ¿Cuáles serían esas? Haití. Era, Haití era rico. Haití era la joya de la corona francesa por su producción de azúcar y café, que era realmente la clave del poder imperial de las potencias europeas en ese momento. Sí. Entonces, Haití, Jamaica. Jamaica era impresionante, era un puerto donde todos los productos de Europa llegaban y de ahí se distribuían para toda América Latina, tengo entendido. Así es, era el centro de la economía mundial en el siglo XVIII, hoy nada más periférico que Jamaica. Sí. Era el centro comercial, les juro. Mire. Allá iban todos a mercar, de Medellín, de Cali, de toda América Latina, porque allá Era un es lo que paso usted diga, obligado. era el centro del comercio mundial. Toda la harina que llegaba, por ejemplo, a la costa del Caribe, llegaba desde Kingston. Sí. ¿No? Entonces, en Kingston, sin ese flujo comercial, después va cayendo en el siglo XIX, con la caída de esclavitud, tanto Haití, obviamente porque hay un levantamiento de esclavos y acaba el modelo, va cayendo esclavitud en todas partes, y ahí la pregunta es, bueno, si ya no vamos a depender de esclavitud, ¿cómo vamos a hacer para producir? Y más o menos la idea era hacer más de lo mismo, ya no es esclavitud en términos formales, pero es trabajo forzoso, no Mal libre, pago, y mal no pago. libre y mal pago. ¿Mm? Entonces eso es una gran diferencia, digamos, esa existencia de ese grupo del norte de Estados Unidos, industriales, comerciantes, banqueros, con una visión del país. Y aparte de Haití y Jamaica, ¿qué otro país? Bolivia Ok. era la joya de la corona española también. Y hoy, pues obviamente después de Haití, bueno, ha cambiado un poco en los últimos 10 años la situación de la pobreza en Bolivia, pero históricamente Bolivia y Haití han sido dos de los países más pobres del hemisferio cuando habían sido las colonias más ricas. ¿Por qué somos tan pobres? Pues eso depende mucho según la región, ¿no? O sea, hay regiones como Sao Paulo, como lo que sería Monterrey, el norte de México, lo que sería Antioquia, que no son tan pobres, donde se produce mucha riqueza, donde ha habido procesos de industrialización. Entonces hay mucha variedad en ese sentido dentro de América Latina según las regiones, pero eso también viene más o menos de las colonias y donde se centraron actividades productivas en la colonia y qué quedó de eso. Y donde había muchas zonas de esclavitud o trabajo forzoso, poco se ha visto, digamos, de una industria, de un desarrollo industrial. Pareciera que en Latinoamérica estamos como siempre quedados en comparación, pues obviamente con Norteamérica, etcétera, pero siempre decimos es que como nosotros somos países pobres, entonces de pronto es esa mentalidad que tanto merma a que los países de nuestra región salgan adelante mucho más rápido, que el desarrollo se note más, que la economía sea más próspera, o definitivamente no depende tanto de mentalidad, sino de que los recursos están muy limitados. Parece que lo más importante es tener valor agregado en la producción como para generar riqueza, pues es una de las claves. Y obviamente ha habido, digamos, en toda América Latina, pero en Colombia también, una reprimarización, de cierta forma. O sea, vamos a exportar materias primas, minero energético, y con eso tenemos, ¿sí? Pero la diversificación económica que termina con productos industriales con cierto valor agregado, generalmente lo que genera una riqueza mayor y generalmente permite, digamos, cierto ascenso social, cierta tendencia mínima hacia la equidad, en vez de abrir una brecha de desigualdad tan grande. Entonces, en realidad tiene mucho que ver con el enfoque en cuanto a la producción y hacia dónde va la producción. ¿Es exportación de materias primas, minas y energía, o hay un esfuerzo por producir cosas de valor agregado? Ahí tenemos el caso de Corea, por ejemplo. Corea del Sur, finalizando la Segunda Guerra Mundial, era un país agrícola, muy, muy pobre, y después de la Segunda Guerra Mundial, durante ocupación militar de Estados Unidos, decretaron una reforma agraria
y comenzaron a apostar a una industrialización. Claro, no tenía nada de democrático, era una industrialización dictatorial, ¿sí? Impuesta por una dictadura, pero el punto es que hicieron una transición económica muy importante y hoy por hoy Corea es una de las potencias industriales que invierte su capital. ¿Y por qué? Porque ellos sí producen toda clase de artículos, manufacturas con valor agregado y el proceso productivo en Corea es extremadamente diverso. Pero ellos entendieron que era un proceso, un cambio de largo plazo, que no se puede hacer en un gobierno de 4, 5, 6 años. De pronto nosotros los latinoamericanos no hemos entendido eso y queremos solucionarlo todo en el corto plazo. Es que eso de proponer la reindustrialización para lograr productos de valor agregado casi hoy en día no se ve. O sea, China se ha vuelto, ¿sí? China es lo que produce mercancías para todo el mundo. Exporta todo, lo mismo que hacía Estados Unidos en una época, lo que hacía Inglaterra en otra época, hoy en día lo hace China. Entonces la perspectiva es, bueno, todo se puede comprar desde China, precios baratos, Sí. ¿para qué producir eso? Si los chinos ya lo están produciendo barato y el comercio favorece la importación de esas mercancías. Entonces, digamos, hoy en día los gobiernos no están orientados hacia ese tipo de producción industrial porque mayormente lo que llaman la ventaja comparativa son las materias primas, lo minero energético. Pero la pregunta es, ¿cuánto sacan de todo eso en regalías para reinvertir, digamos, en procesos productivos con valor agregado? Pero yo la pregunta va un poco más allá. Listo, me queda claro en la industria, pero es que también lo hicieron en la educación, en la salud. Lo hicieron, o sea, es un país que pasó de ser muy, muy pobre a tener una convertirse en una inmensa riqueza potencia. en ¿cuánto? 20, 30 años, 40 años. Nosotros seremos o no somos capaces de montar esos proyectos de largo plazo los latinoamericanos. Pues ha habido casos definitivamente de planificación. Yo no creo que sea tanto un asunto de horizonte, de corto plazo. Creo que realmente tiene que ver con lo que llaman la ventaja comparativa y la idea que es más fácil y más barato. Y en términos electorales, si lo pensamos así, emprender un proyecto de reindustrialización, de infraestructura a gran escala, podría ser muy costoso en términos políticos. Es decir, ¿qué tal que no funciona bien? ¿Qué tal que fracase? Es mejor seguir en las mismas con lo que ya está recetado en términos de exportar materias primas y cosas del sector minero energético. Sería salir de la ortodoxia y meterse en un terreno bastante heterodoxo para pensar proyectos de reindustrialización, ¿sí? Y de cierta manera con esos procesos, pues una de las diferencias más grandes que nosotros vemos con otros países, como lo manifestaba Nacho, los anglosajones, viene también el tema de la educación. O sea, ellos son un pueblo educado, ellos están, digamos que, enfocados a producir de una manera diferente para crear un desarrollo común. ¿De qué manera podríamos implementar la educación en Colombia para lograr alcanzar un desarrollo como ese? Bueno, lo que habría que entender de Estados Unidos hoy en día es que su infraestructura está colapsando, sus puentes, sus carreteras. Dicen que van a solucionar el problema, pero no ha habido ninguna propuesta seria desde la crisis financiera de 2008, cuando comenzaron a hablar de que, mira, nos estamos quedando muy atrás y nos comparamos con Japón, con China. Algo parecido está pasando en la educación, en todos sus niveles dentro de Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con la desfinanciación de parte del gobierno en todos sus niveles, de la educación pública también en todos sus niveles. Entonces, hoy por hoy no podemos decir que Estados Unidos tiene el mismo nivel de excelencia académica que sí tenía, porque el sistema educativo es un poco como el sistema de salud, que es cada vez más costoso. Entonces, buena parte del endeudamiento en Estados Unidos se da a través de lo que podríamos llamar la privatización de esos dos sectores, salud y educación. Entonces, no me acuerdo las cifras exactas, pero el nivel de endeudamiento de parte de las familias en Estados Unidos por cuestiones de salud y educación termina rebasando el 100% de los ingresos de las familias de clase media. Entonces, hemos visto reveses en Estados Unidos en términos de calidad y términos de acceso y sobre todo en términos del nivel de endeudamiento del ciudadano común. Entonces eso
de alguna forma representa un gran desafío para todos los que estamos en el sector de educación y todos los que estamos en el sector de salud. ¿Qué tanto ha influido nuestra historia para que seamos tan violentos en Colombia? Historia de guerrilla, historia de narcotráfico, historia de colonización española, Sí. Independencia. independencia. ¿Qué tanto ha influido? Porque no nos hemos podido quitar eso. Parece que nos estamos ganando esto a perpetuidad. Diría yo que en todos los casos, tanto Estados Unidos como Colombia, como Brasil, la historia pesa de una manera que difícilmente alcanzamos a percibir. ¿Sí? Por más que hablemos de que sí, la historia es importante y tiene su peso, realmente eso queda como palabras bonitas. Pero la realidad es que la historia nos pesa, nos guste o no, ¿sí? En casi todo momento. Entonces yo diría en ese sentido que la historia sí es definitiva, pero si vamos a hablar de la historia colombiana y la violencia colombiana, hay que ser muy específicos. Si miramos el siglo XIX, después de la independencia en América Latina, hay muchas guerras civiles en Colombia, por supuesto, y en todos los demás países de América Latina. Pero esas guerras civiles en otros países como México y Argentina eran a mucho mayor escala. O sea, mirando el siglo XIX, no podemos decir que Colombia es uno de los países más violentos del siglo XIX. No era. Era más violento Argentina, México. México. Perfecto. Sí, definitivamente. Primera mitad del siglo XX tampoco Colombia es uno de los países más violentos, no. Es realmente a partir de la violencia bipartidista. En los 40 y 50. ¿Sí? Y después hay una pausa durante buena parte del Frente Nacional, ¿sí? Donde podemos ver que tasa de homicidios no es muy alto, o sea, violencia hay, pero es un poco casi estable, podríamos decir. Y se dispara, comenzando a finales de los 70, principios de 80 para acá. Entonces, en ese sentido, la violencia colombiana es muy histórica y muy, Corta. podríamos decir, pero contemporánea, la historia contemporánea. Si vamos hacia los españoles o las guerras de independencia o las guerras civiles del siglo No XIX, éramos tan violentos. no, ahí nos perdemos. Pero si miramos qué pasa con esa violencia bipartidista y la forma de resolverla, que da cierto equilibrio, cierta estabilidad por un tiempo. Pero después, precisamente, comienzan a apostar a un viraje económico muy importante. Ya no es la industria protegida nacional, ¿sí? Sino por las finanzas, por la inversión de capital extranjero, por la explotación de materias primas, el oro, por ejemplo. En cuanto a lo minero energético, surge el petróleo pues, como un sector de importancia fundamental. Creo que es como 45% de todas las exportaciones colombianas vienen del petróleo. Entonces, esa violencia de la época contemporánea tiene que ver con cambios profundos que se están dando en la economía, la reorientación económica, digamos, hacia un modelo mucho más, que enfatiza mucho más las materias primas y enclaves económicos con capital extranjero, como el sector bananero, sector de carbón, ¿sí? Y está dejando usted por fuera el narcotráfico, que es quizás el principal generador de violencia en los últimos 30 años. Pero es que tampoco se puede separar narcotráfico de lo que sería ese viraje económico, porque el narcotráfico sí es industria, ¿cierto? Produce un producto de manera, un proceso industrial de producción. Y Parece genera, ilegal. y tiene valor agregado, ¿sí? Precisamente por ser ilegal, tiene un valor agregado que no tiene ninguna otra mercancía. Entonces, es imposible prácticamente que no sigan produciendo esa mercancía si la ganancia es así en una economía de mercado. Eso se va a seguir produciendo en la medida en que existe la demanda. Pero la violencia, y yo creo que buena parte de lo que genera violencia en el negocio de narcotráfico, si miramos la bonanza de la marihuana en los años 70, ¿sí? La primera famosa bonanza en La Guajira, lo que era el Gran Magdalena, no era en un primer momento particularmente violento. Y hasta el negocio, digamos, de la cocaína en los años 70 no era tan extremadamente violento como vendría a ser finales de los 70, principios de los 80. Entonces, no es solamente el narcotráfico como negocio, es el tema de la ley y el tema de la extradición y el tema de las campañas antidrogas y todo el tema de la prohibición de la producción de la droga, que hace también que la competencia
aumenta entre los mismos traficantes, ¿sí? O sea, es un factor que realmente incrementa la violencia del negocio, y el tema de la extradición obviamente incrementó de manera dramática la violencia del narcotráfico. Entonces, si bien el narcotráfico es bastante violento, es un fenómeno vinculado con la caída de las industrias tradicionales y el surgimiento de toda una serie de digamos, lo que podríamos hablar, decir como complejo financiero de servicios y seguros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una industria, pero encaja en este nuevo modelo. Es muy difícil imaginarse una industria del narcotráfico de ese tamaño durante la época del Frente Nacional, sobre todo en sus inicios, con la industria protegida. O sea, había otro modelo económico, con las exportaciones de café, financiando el desarrollo industrial. O sea, ¿dónde iba a encajar el narcotráfico ahí? Difícilmente podía tener un lugar central. Y Así gobiernos es. tolerantes. ¿Y esto se quedará? Ah, sí. ¿Y Sí, durará sí. mucho tiempo? Sí. O Sí, sí. nos pasa, o el opio, por ejemplo, en su época en China, hace muchos Todavía. años, tuvo su apogeo, pero el opio de pronto desapareció y cambiaron esto. Estoy tratando de ser un poco optimista, porque ya con esto ya sabemos cuál es el negocio. No, aquí no les van a gustar la respuesta, pero en términos históricos, ¿qué pasó en China? Llegó Mao Zedong al poder, autoritario, dictadura, ya, se acabó el negocio. ¿Sí? Fidel Castro llega al poder en Cuba, se acabó el negocio y ya tiene que reabrir todo en Miami, porque Habana se cierra. O sea que el negocio acá se acaba con una dictadura. Es que No. yo le quiero No, preguntar. No creo. No, precisamente. Digo, históricamente, Forrest. así acabaron. Sí, porque es que tenemos que hablar de dictaduras. En toda América Latina ha habido, en muchos países ha habido dictaduras. Y yo quería hacer la pregunta en ese sentido. Entonces, ¿qué piensa usted de las dictaduras? Porque muchos dicen, en Chile, por ejemplo, que la dictadura de Pinochet, horrible, pero tuvo cosas benéficas para el país. En lo económico. En lo económico, ¿qué podemos decir de las dictaduras? Pues las dictaduras en América Latina generalmente dejaron los países endeudados y aún todavía hoy están, digamos, con la herencia del endeudamiento, ¿sí? Porque los préstamos internacionales a créditos muy baratos, digamos, en los años 70 de la dictadura eran de fácil acceso. Entonces, esas dictaduras tenían esa ventaja en ese momento de poder acceder a préstamos internacionales y ir endeudándose para financiar sus programas económicos. Pero después, casi todos los países terminaron pagando la factura de alguna forma, porque un país endeudado tiene que negociar con las instancias de crédito al nivel internacional y obviamente son los organismos financieros que imponen los términos. Entonces, Brasil, claro que hubo desarrollo industrial bajo la dictadura, pero nuevamente cuando dejaron el poder los militares en Brasil, dejaron el país en cierto caos financiero y administrativo. Entonces eso es lo que se ha demostrado de las dictaduras, más allá de los temas de derechos humanos. Por supuesto. Y qué pasa con la democracia. En términos del desarrollo económico, las dictaduras no han sido tan eficaces No han funcionado. como generalmente decían ser. Sí, era parte de su propia propaganda decir, pero nosotros sí logramos reestructurar la economía. Lo que mayormente lograron fue, digamos, abrir las puertas a la inversión del capital extranjero, pero como digo, eso también venía con esos préstamos a créditos, digamos, tasas de interés que eran muy baratas en el momento, pero después subieron de manera dramática y de ahí venía la crisis financiera del sistema mundial en principios de 80, ¿sí? Con la crisis del endeudamiento. Yo tengo otra pregunta, Forrest. Usted es de Estados Unidos, Sí, pero no le ofenda. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué tanto afecta a estos países de América Latina la influencia de Estados Unidos o digamos el poder que ejerce Estados Unidos sobre los demás sobre territorios. los O gobiernos son de América Latina? imperialistas, sí. Sí. mira, lo que yo planteo, yo enseño en la Universidad Nacional un curso sobre Estados Unidos y América Latina en lo que yo llamo la larga Guerra Fría, porque desde la Revolución Mexicana, Estados Unidos está pensando qué hacemos frente a esas demandas democráticas de la gente de abajo de América Latina que no tiene nada, que quieren alguna justicia, alguna redistribución de la riqueza. ¿Qué hacemos? ¿No? Y país por país en el siglo XX van pasando de caso a caso qué hacemos frente a eso, porque tienen sus inversiones,
y quieren cuidar a sus inversiones y definen sus inversiones como un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿por qué tanta intervención norteamericana en Latinoamérica? Porque definen todo en términos de seguridad nacional. Cualquier inversión, cualquier empresa que se vea amenazada de cualquier manera, eso ya es amenaza de seguridad nacional. Eso mayormente a partir, por supuesto, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero, Están defendiendo a Procter & Gamble, a Johnson Johnson, a Coca-Cola, a Everready, o sea, protegiendo toda esa industria que se expande por todo el mundo. Sí. Y habría que generar, o sea, entonces, vengan, en ese país lo veo, Darles tengo que cuidarlas. Sí, una Eso es lo que garantía, entiendo inversión, hacer. una garantía de estar ahí. entonces, todo lo que hablaban de, digamos, del mundo libre tenía que ver con la libertad de sus empresas de invertir en condiciones favorables. Y eso era la disputa, digamos, con el gobierno mexicano sobre el tema del petróleo, si se nacionaliza, entonces qué pasa con las empresas norteamericanas, y en país tras país sucede lo mismo. Pero Estados Unidos tiene una dependencia no reconocida sobre América Latina. ¿En qué sentido? La política del buen vecino en los años 30 y 40, cuando Estados Unidos renuncia a la intervención unilateral militar, ¿sí?, por exigencia de los países latinoamericanos, y si no, vamos a hacer una política del buen vecino que se basa más en el intercambio, la diplomacia, no tanto la militarización. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplica esa estrategia al nivel mundial. O sea, el laboratorio de América Latina en los 30 y 40, ¿cómo hacemos ese tipo de alianzas para comercio? ¿Qué fue el plan piloto? Totalmente. Entonces, eso en los años 30 y 40, Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial, ya tiene más o menos cómo hacer eso, pero ya al nivel mundial, ¿sí?, con Europa y con Asia y los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Y hay otro momento, que es el momento, digamos, de la contrainsurgencia en Centroamérica, cuando hay procesos revolucionarios en los 80, en El Salvador en particular, pero también en Nicaragua. Estados Unidos logra o parar o hasta revertir esos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Después del 11 de septiembre de 2001, dicen, no, ya tenemos una guerra contra el terrorismo y hay países que tenemos que invadir, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con esos países que vamos a invadir? No, el modelo es El Salvador. O sea, así es como vamos a enfrentar las insurgencias que van surgiendo en el camino de la invasión y ocupación de esos países. Y las mismas personas que diseñaron la estrategia en El Salvador en los años 80 son los que diseñan la guerra contra el terror al nivel global desde Estados Unidos después del 11 de septiembre. Entonces, nuevamente, América Latina es una especie de laboratorio para Estados Unidos desarrollar una política exterior a nivel regional en lo que cree que es su patio trasero, y es cierto que ninguna otra potencia interviene a decir, no, pero eso no puede ser. Estados Unidos sabe muy bien durante toda la Guerra Fría que Rusia no iba a hacer gran cosa, que ningún otro país es capaz. Y esto que usted nos está diciendo ha sido de pronto algo que no nos ha dejado desarrollarnos más. Progresar. Que en ese más. sentido, Iván, me pregunta, ¿qué tanto nos afecta? ¿Qué tal? porque es que nos está Definitivamente. limitando. Mira, o sea, Colombia, ¿por qué Colombia no pudo tener un camino más parecido a Corea en términos del desarrollo económico? No en términos de dictadura, ¿sí?, pero en términos de desarrollo económico con algo de industria y, digamos, una reforma agraria de envergadura. Estados Unidos apoyaba una reforma agraria, pero quería una reforma agraria muy tibia, que realmente nunca se produjo una reforma agraria de envergadura. Entonces, la estructura rural, ¿sí?, es parte del atraso, definitivamente. En Corea lo superaron. Los jefes de Estado de América Latina pedían a Estados Unidos, reclamaban a Estados Unidos un plan Marshall para América Latina finalizando la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos dio plan Marshall para Europa y para Asia, porque Corea de alguna forma y Japón recibieron mucho apoyo de parte de Estados Unidos para lograr un desarrollo industrial. Estados Unidos en ningún momento estaba dispuesto a apoyar el desarrollo industrial de esa forma en América Latina, porque decían los arquitectos de la política exterior de Estados Unidos, decían, no, América Latina, eso es nuestras materias primas, ¿sí? El papel de América Latina es materias primas. Así como mayormente. está, no sirve. Sí.
Dejémoslo así. No hay necesidad de que progresen porque eso es lo que nos beneficia a nosotros como país. Podemos dejar que hagan alguito de industrialización, alguito de democratización, alguito de modernización, pero sin tocar nuestros intereses ni los intereses de, digamos, de las élites tradicionales. Como el gobierno de turno que nos estaba gobernando durante tiempo, pues, por decir algo, porque en muchas ocasiones el pueblo que se puede manipular, pues obviamente es más beneficioso para esas grandes industrias. En este caso, ¿cómo podríamos llegar nosotros como Colombia, llegar a hacer un desarrollo o por lo menos tener unos visitos parecidos a países como Suiza, por ejemplo? Pues yo diría que en primer lugar, o sea, si no estoy mal, lo que pagan en regalías las empresas mineras en este país es increíble. O sea, es tan poquito lo que pagan en regalías y en otros países tiene que pagar más. Eso hace gran diferencia, que es la tasa de regalías. Bueno, y por otra parte, obviamente hay el tema de la corrupción, porque La Guajira es el departamento que más regalías tiene por promedio, ¿sí? Y sin embargo, pues es en términos de pobreza, bueno, de todos los males sociales que podemos pensar. Forrest, de los me peores. quiero volver un poco. Y las oligarquías de las que tanto se habla, que están enquistadas supuestamente en toda nuestra historia, que tanto han afectado el desarrollo de los países latinoamericanos. Ese es el punto, ese es el punto. O sea, como no se ha podido desmantelar. O sea, también era un poco distinto en Corea. Desmantelaron una oligarquía terrateniente, ¿sí? Finalizando una guerra era más o menos fácil porque el país estaba destruido y los terratenientes estaban débiles, entonces y Estados Unidos con ocupación militar lo podía hacer de manera unilateral. Pero cuando hablaban de la Alianza para el Progreso, después de la Revolución Cubana en América Latina, Estados Unidos decía, necesitamos una reforma agraria para que no haya otra revolución cubana, pero no puede ser una reforma agraria muy profunda, porque tampoco queremos molestar a esos intereses de las oligarquías, eso no se puede tocar. Además, frente a todo lo que es el comunismo, los aliados más firmes que tenemos son esas élites tradicionales y esas oligarquías. Entonces, si nosotros no queremos un plan Marshall para América Latina, toca fortalecer el ejército, la policía, destinar la mayoría de los fondos, o sea, desde Estados Unidos para esas finalidades y dejar en manos de las oligarquías tradicionales el manejo. Ellos saben manejar sus pueblos, Sí. es el pensamiento. Lo dejamos en manos de ellos, ayudándolos con el fortalecimiento mayormente de las Fuerzas Armadas y la policía. Forrest, sacando a Venezuela del panorama para esta pregunta, hay muchas personas que en este momento piensan que la situación de Colombia la ven con total, digamos, con todo lo negativo. Pesimismo. Escepticismo, pesimismo, mejor dicho, como que no vamos a salir de una mala. Comparado con los otros países de Latinoamérica, Colombia, ¿cómo está? Pero mira, o sea, yo pienso que estamos también en un momento realmente de crisis global. Y si miramos en América Latina, la situación en Venezuela evidentemente es peor. Y Brasil también. ¿Sí? Entonces, o sea, hay que mirar pues con una perspectiva un poco más amplia de cómo vamos. De eso se trata la pregunta, para que Sí. los que están diciendo que es que esto no va a tener arrimadero en ninguna parte en los próximos años, pues vean digamos, el vaso de una manera diferente. Pero por otra parte, si miramos Europa, o sea, la mayoría de los países están en crisis, pero profunda, sin salida a la vista. Crisis política. Crisis política, económica y social. Sí. Sí. ¿Sí? O sea, esto es un mal que se apoderó Global. en este Global, sí, global. global. Vemos El en Brexit. España, vemos en Grecia, Sí. vemos en Italia una tasa de desempleo entre los jóvenes, pero aberrante. Los mayores de la tercera edad en la indigencia, ¿sí? Y eso lo vemos en muchos países en Europa ahora. Estados Unidos es lo mismo, o sea, cada vez más, o sea, tenemos niveles de desalojo de gente que no tiene vivienda en Estados Unidos por falta de plata, mayores niveles de gente sin techo desde los años 30. Y con Pero, las Forrest, aplicaciones. lamento de mucho, consuelo de tontos, dice un refrán colombiano. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿El panorama nuestro está así de crítico, como le pregunta, o realmente Colombia está en una posición diferente? Tiene una Y está visión progresando. Tiene esperanzadora. una visión esperanzadora. Yo diría que estamos en este momento global en una situación crítica. Perfecto. Y cada país lo vive a su manera, según sus propias tradiciones históricas. Muy bien. Entonces,
Colombia tiene una historia, digamos, con la relación entre terratenientes, comerciantes, abogados, políticos y hasta industriales. ¿Sí? Generalmente lo que ha habido es una fusión en vez de una pugna. Y si hay una pugna, entonces de pronto un sector industrial bancario termina imponiéndose, pero si no hay pugna y todo es fusión, entonces obviamente en ningún momento va a haber, digamos, la desaparición de lo que han sido élites tradicionales. Siempre va a haber gente nueva dentro de esas élites tradicionales, no son círculos cerrados. ¿Esa crisis se da por la tecnología, las nuevas aplicaciones o por la necesidad de la renta del capital? Pues parece que la crisis... ¿O por ambos? La crisis tiene mucho que ver con ese modelo poco productivo, porque ya los incentivos para invertir en la producción, para por lo menos los fondos de inversión importantes, lo que invierten es en especulación, esencialmente. La renta del la capital. Renta. Y préstamos, y después la deuda, y cómo van a pagar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el próximo préstamo? ¿Sí? Entonces, Grecia es un caso extremo, pero eso se da en todas partes del mundo. Entonces, sí tiene que ver con el modelo en el que los bancos son sagrados. Incluso cuando derrumban una economía, como pasó en Estados Unidos. Los bancos derrumbaron la economía de Estados Unidos, sin embargo, fueron los rescatados de la crisis que ellos mismos produjeron. Aquí pasó lo mismo. Sí. Nos tenemos que ir ya porque se nos acabó el tiempo. No, Liliana, como usted no habló, usted sí está autorizada. No, preguntar si de pronto en algún momento esos países de América Latina, como usted ahorita lo mencionaba, podríamos llegar de pronto a desligarnos de Estados Unidos y de pronto depender tanto de todas esas decisiones que se toman. Hay un punto de esperanza que creo que es muy importante, tanto en Colombia como en los demás países de América Latina, precisamente a raíz de lo que podríamos llamar un déficit democrático por la persistencia de oligarquías de toda clase. Ha habido una persistencia en las luchas democráticas y por ampliar la democracia a pesar de la dictadura de Pinochet, pues hay luchas democráticas muy importantes hoy en día en Chile. A pesar de la dictadura en Argentina o Brasil, luchas democráticas hay. Entonces, precisamente por el déficit democrático, hay muchas fuerzas sociales en América Latina organizadas buscando un cambio democrático que necesariamente pasaría por algunas reformas estructurales en lo económico para fomentar actividades productivas y no solamente especulativas. Entonces, esperanza sí hay, y la esperanza está en todos estos pueblos latinoamericanos que no se dejan vencer, que no se dan por vencidos. Muy ¿no? bien. Mira la situación en México. Forrest, ¿está en crisis el capitalismo? ¿Está en crisis el socialismo? Bueno, el socialismo ha dejado de existir. Eso del socialismo siglo XXI era consigna bonita, pues era el sueño utópico que tenían los que hablaban de eso, pero no lo lograron. No, pues socialismo siglo XXI no lo hemos visto. No existe. No, aparte de la consigna no existe. ¿Y entonces qué tienen los vecinos? Eso ha sido un modelo mixto que los ha condenado a un fracaso rotundo, pero eso también tiene mucho que ver con el tema de la tasa de interés. Y nuevamente volvemos al tema del sistema financiero, bancario. Entonces déjeme más respuesta para la próxima invitación porque lo tengo que traer una próxima. ¿Y el capitalismo está en crisis? Está en crisis y la crisis va para largo. Muy bien. ¿Por qué se quedó viviendo usted en Colombia? Amañado. Amañado. No, mañana no. Amañado, Estoy amañado. impresionado es del buen dominio del idioma. Sí. ¿Por qué? No, siempre me ha gustado. No, ¿cómo le dijera? Colombia es un país impresionante en todos los niveles y los que tomamos la molestia de conocer de verdad el país, pues terminamos fascinados. Creo yo. Forrest. ¿A los colombianos nos hace falta conocer más nuestro país? Sí, pero también uno conoce colombianos que han viajado por todo el territorio nacional y tienen unas historias y unas anécdotas de lo que sucede en los territorios que son alucinantes. Entonces, uno encuentra ese tipo de personajes también. Forrest Hilton, docente e investigador de historia moderna de Latinoamérica en la Universidad Nacional. ¿Qué clase que nos dio? Sí, Buenísimo. muy Solo entretenido. cátedra, sí. Oiga, contratado, profesor. Sí, Lo señor. vuelvo a invitar porque se quedaron todavía muchas cosas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Germán, mucha información, ¿verdad? Antes de irnos a descansar este fin de semana, señores. Nacho, y Muchísimas antes de, gracias. le cuento porque Diego Roldán preguntó cómo le había ido a los colombianos en la vuelta
en el Tour de los Alpes. ¿Y cómo Y fue? a los colombianos les fue muy bien porque Miguel Ángel López terminó tercero en esta carrera. Tenemos buenos deportistas, tenemos a Shakira, que tenemos a aprovechar. Juanes, tenemos paisajes. Cosas muy buenas. Tenemos el Nevado al lado del mar, más la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos unos el páramos, buen todo, banano, paisajes maravillosos, tenemos Nacho. gente maravillosa, tenemos riquísimo. Mapalé, tenemos Café, música de nosotros, el Una tiple comida que nos exquisita. pertenece, tenemos un gran país. Tenemos bandeja paisa, Nacho. También. Tenemos bandeja paisa. Tenemos a Jerry Mina y a Luis sancocho Fernando bayuno. Muriel mañana en la final de la Copa del Rey. Yo en como España. la noté. Nacho, permítame una noticia que es importante. 6 países se retiran de UNASUR. Unión de Naciones Suramericanas tenía 13. Entre ellos Colombia. Colombia se fue. Muy Se bien. fue Colombia, ¿Eso está bien o está Argentina, mal que nos Chile, retiremos de UNASUR? Brasil, Paraguay y Perú. ¿Está bien o ¿Está bien no? que nos retiremos? Dejemos a Venezuela solo hay UNASUR. No, mira, había algo interesante antes de toda esa crisis venezolana, que era que los países de América Latina se estaban uniendo cada vez más para tomar sus propias decisiones respecto a los asuntos hemisféricos, sin consultar a Estados Unidos, pero sin pelear con Estados Unidos, o sea, simplemente entre ellos. Y eso se va cayendo lastimosamente con la caída de UNASUR, eso también se ha caído mucho, Claro, y salió con el lo de pacto Brasil. andino y todos estos pactos que teníamos, pero Acá. ya quedaron los de allá y los de acá, las tendencias de un lado y eso Sí. hace. La idea era buena entonces. Que creen una nueva. Había algo muy positivo en la capacidad de resolver conflictos y problemas del hemisferio. Como la Unión Europea, pues. Exacto, entre los mismos países latinoamericanos sin que Estados Unidos estuviera dirigiendo la región, la reunión y la región. Entonces, habría que rescatar algo de eso más a futuro, de otra forma seguramente, pero sin alguna unidad de ese tipo es muy difícil desarrollar una visión conjunta de un futuro distinto. Nos vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Las autoridades tratan de establecer si la muerte de un niño de 4 años en el barrio Santa Cruz de Medellín fue provocada o fue accidental. Según el reporte de las autoridades, el padrastro lo llevó a un centro asistencial y dijo que el niño había rodado por unas escaleras. Las autoridades de la ciudad investigan la extraña muerte de un menor de 4 años de edad, ocurrida cerca de la medianoche de ayer en el barrio Santa Cruz de Medellín. Según las primeras hipótesis entregadas por el padrastro del menor, el niño habría rodado por unas escaleras de la vivienda hace 15 días, por lo que se encontraba en delicado estado de salud. Yo salgo un momento a la calle y no me demoro más de 20 minutos y vuelvo y entro. Cuando yo entro, lo veo a él ahí en la cama como con los ojitos de para arriba y moradito. Entonces lo primero que yo hago, se me vinieron las lágrimas y comencé a darle reanimación boca a boca para que a ver si revivía. Y yo, como yo estaba entrando el otro hermano en esos momentos, corrí con él para emergencia, para acá, para Santa Cruz, y ya me dijeron que no le podía hacer nada. En el lugar hizo presencia personal de la SIJIN, el ICBF y la Alcaldía de Medellín, quienes entrevistaron a los padres del menor y quienes inspeccionaron la vivienda. Cuando estaba ahí, más de una persona me decía que me volara, que esto, que lo otro. ¿Por qué me voy a volar si no tengo nada que ver? Primero de mi cara fue el búnker, la fiscalía, me tomaron mi indagación, esto y esto. Antes más de una agente de la policía quería como que yo le echara el agua sucia a mi señora y así tampoco es. Los otros 4 niños quedaron bajo custodia de la abuela materna, quien deberá velar por el bienestar de ellos mientras se aclara la situación. 5 personas murieron sepultadas por una luz de tierra provocado por una retroexcavadora en una explotación minera en el municipio de Anorí. Un menor de 16 años también resultó herido. A las 5 de la tarde se presentó un accidente en una mina en el municipio de Anorí. Al parecer, una retroexcavadora estaba moviendo tierra y esto ocasionó un deslizamiento. Según la información que contamos, obtenida de la Oficina de Gestión del Riesgo y de los bomberos, fue una retroexcavadora que se encontraba en el sitio haciendo labores en la mina. Como tal, al parecer socavó el terreno y provocó este deslizamiento, este movimiento en masa que generó el taponamiento de estas personas.
No sabemos más si esta mina, si esta retroexcavadora pertenecía a alguna empresa o a alguien. Lo que sabemos es que la retroexcavadora quedó dentro de del mismo talud. 5 personas perdieron la vida y un menor resultó herido. Una vez que se conoció el incidente, la Oficina de Gestión de Riesgo activa sus grupos de socorro, defensa civil y bomberos, en el cual viajaron, está a 4 horas de distancia a la cabecera municipal para iniciar las labores de búsqueda. En el sitio, la comunidad logró sacar a una de las personas heridas, un menor de 16 años, que fue remitido a la Clínica Antioquia para su recuperación. En el sitio 5 personas, una mujer y 4 hombres fallecieron y fueron rescatadas tanto por personal de defensa civil y bomberos como por la misma comunidad. Según la administración departamental, la actividad minera era informal y se denomina explotación a cielo abierto. Según la Secretaría de Minas de Antioquia, en lo que va corrido de este año se han presentado 6 accidentes en minas que dejan un saldo de 8 personas muertas. La Secretaría asegura que Antioquia es el primer departamento en accidentalidad en minas en todo el país. Las minas legales, los titulares mineros que tenemos en el departamento de Antioquia son alrededor de 1.400 minas, que tenemos un control, tenemos unas visitas de fiscalización permanente, tenemos el control. Donde nosotros tenemos a través de la historia en el departamento de Antioquia, se tiene una minería de subsistencia en aluvión, que son los barequeros, y no se tiene las estadísticas de lo que allí se tiene. Son las alcaldías las que deben tener el control del territorio y son los que tienen los datos de cuánta minería artesanal se tiene en los municipios. Dentro de las llantas de un vehículo accidentado que era transportado en una grúa, las autoridades encontraron 73 paquetes de marihuana prensada. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Caucasia. Mediante un puesto de control en el municipio de Caucasia, las autoridades lograron ubicar una caleta en la que era transportada una gran cantidad de droga. Encontramos un vehículo que venía en una cama baja con 9 kilos de clorhidrato de cocaína, 3 kilos de bazuco y 79 kilos de marihuana prensada. Venían encaletados en los rines de este carro que era siniestro en una cama baja. Según el comandante de la policía de Antioquia, el hallazgo se logró porque uno de los uniformados desinfló una de las llantas y al notar que el aire salía con un olor extraño, procedió a requisar. En el procedimiento fue capturado un hombre de 31 años por el delito de fabricación y porte de estupefacientes y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación aquí en Caucasia. Las autoridades indicaron que esta es la primera vez que se descubre una caleta de este tipo, pues un carro siniestrado no genera ninguna sospecha. En una vivienda del municipio de Tarazá, las autoridades incautaron 3 armas de fuego que, según el comandante de la policía de Antioquia, eran alquiladas a delincuentes para cometer delitos. Tras un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda de Caucasia, las autoridades incautaron 3 armas de fuego que al parecer eran alquiladas para cometer delitos. Encontramos 3 armas de fuego, las cuales venían siendo alquiladas por estos grupos sicariales para ir a realizar homicidios selectivos, y es así encontramos esta caleta en esta vivienda. Encontramos 2 armas de fuego tipo pistola y un revólver. Según las autoridades, la incautación de este material fue posible gracias al seguimiento que se le venía haciendo a unos sicarios. Estas armas vienen afectando todo este componente tanto en Caucasia, en Tarazá y en Segovia de estos homicidios, y gracias a la intervención que venimos realizando y a nuestras unidades de inteligencia y policía judicial es que llegamos a esta casa. En el operativo no se logró la captura de ninguna persona. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Los jóvenes firmaron un pacto por la calidad del aire en Medellín y en el Valle de Aburrá. Según este pacto, los jóvenes se comprometieron a emprender acciones reales para mejorar la calidad del aire que se respira en esta zona del departamento. Los colectivos de jóvenes de Medellín firman pacto por la calidad del aire y el medio ambiente, esto con el fin de que se comprometan con acciones medibles.
El joven que se quiera sumar al pacto va a inflar un globo del color que va a entrar en el pacto. Entonces esos 10 retos que nosotros estamos proponiendo, les voy a mencionar algunos: ir al trabajo en bicicleta, ir al trabajo con 3 o 4 personas en el carro, no ir a almorzar a la casa, sino que llevar al trabajo, al estudio, el almuerzo. El otro es no usar pitillo, sembrar vida es sembrar un árbol. Son acciones cotidianas que mejoran con el CO2 y con la calidad del aire de la ciudad. Entonces, dependiendo de lo que se comprometa cada joven, va a inflar un globo de un color diferente. Esta iniciativa lo que pretende es que los jóvenes, quienes son los que más se manifiestan en las redes sociales por las crisis ambientales, se unan de manera propositiva. Pacto firmado con ellos directamente, donde acá tenemos un llamado muy especial a todos los colectivos verdes, que son los colectivos de la ciudad, los colectivos de gente joven, que es los que más, entre comillas, han hecho oposición a los temas de calidad del aire de la ciudad. Entonces, de una manera propositiva, los sentamos a que nos muestren sus propuestas, a que nos digan cómo se van a sumar ellos al tema de calidad del aire. Se espera que en algunos meses se analice esas acciones y se puedan mostrar los resultados. Los días 24, 25 y 26 de abril se llevará a cabo una jornada gratuita de conciliación de conflictos. Esta jornada se llevará a cabo en todos los municipios del departamento de Antioquia. Bueno, la Gobernación de Antioquia, en forma conjunta con el Ministerio de Justicia, va a adelantar los días 24, 25 y 26 de abril la conciliación en todo el país. En Antioquia se instala el 24, estará en los 125 municipios. La idea es que todas las personas que tengan dificultades o temas para darle solución, como derecho a alimentos, separaciones de sociedad conyugal, conciliaciones por problemas de tránsito, resolver situaciones de sociedades maritales de hecho, y en fin, muchos conflictos que normalmente se venían o se quedan en el olvido o eran arreglados por las vías irregulares. Se les solicita a las personas que ya están inscritas y las que no lo han hecho pueden también acercarse, que se acerquen a las casas de justicia, comisarios de familia. La Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín busca 100.000 nuevos talentos para la creación de empresas en la capital antioqueña. Hasta el momento se han realizado 7.000 acompañamientos a emprendedores en la ciudad. Hoy estamos haciendo el lanzamiento, la meta son 100.000, el año pasado logramos acompañar 77.000 y lo que queremos es que esa meta de 100.000 no solo se cumpla, sino que ojalá muchos más ciudadanos nos puedan contactar a través de los diferentes medios, la página de la alcaldía, las redes sociales de la alcaldía, pueden llamar al PBX de la alcaldía. Todos los medios están disponibles para que se postulen o para que postulen sus amigos, sus familias, a las personas que consideren que tienen esos talentos para emprender o para un empleo. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Hola, feliz viernes para todos y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los temas de la Liga y la fecha 17 porque Atlético Nacional recibe este sábado al Once Caldas de Manizales en el estadio Atanasio Girardot. El cuadro poderoso de la montaña tendrá que visitar al conjunto de Bucaramanga en la Ciudad Bonita. Atlético Nacional defenderá el liderato e invicto ante un motivado Once Caldas, luego de su victoria ante Patriotas. Sí, creo que es un lindo encuentro, un equipo que acaba de ganar y que viene muy buen nivel, así que tenemos que estar atentos. Es un gran partido y esperemos el sábado salir victoriosos. El duelo será el sábado a las 7:45 de la noche en el Atanasio Girardot. Y hablando de la Liga, esto va a contrarreloj. El equipo de las Águilas de Río Negro volvió a ganar y se ubicó en la 9ª posición tras derrotar al América de Cali 2-1 en el juego que se disputó la noche anterior en el Alberto Grisales del municipio del Oriente. Río Negro Águilas frenó en seco al América del técnico Pedro Felicio Santos, quien aún no conocía la derrota desde que asumió las riendas del equipo. Por fortuna, gracias a Dios se sacó el resultado, se consiguieron los 3 puntos ante un gran rival que con 9 hombres cae y nos empata, ¿no? Así que me parece que hay que resaltar el esfuerzo de nuestros jugadores. Esos resultados 2-1 terminan siendo empatados y tuvieron la jerarquía, la postura de poderlo mantener. Con este resultado, el conjunto del Oriente Antioqueño se encuentra a puertas de ingresar al privilegiado grupo de los 8 clasificados.
Y nos vamos para el ciclismo porque el francés Thibaut Pinot se quedó con el Tour de los Alpes, mientras que el colombiano Miguel Ángel López cerró el top 3, quedándose precisamente con la de bronce, superando al británico Chris Froome, quien era uno de los favoritos para esta competencia. Finalizó el Tour de los Alpes con un colombiano dentro del podium, desplazando al 4 veces campeón del Tour de Francia Chris Froome a la cuarta posición. Con una buena participación cerró esta competencia europea Miguel Ángel López, al llegar en la 7ª posición en la última etapa, para ubicarse de tercero en la tabla general, superado solo por Thibaut Pinot, campeón del Tour, y Domenico Pozzovivo, que terminó en el segundo puesto. Superman le ganó la posición al británico por un segundo. De esta manera el pedalista colombiano se sigue consolidando como una de las figuras del ciclismo de nuestro país. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias.